Bien, entonces hoy vamos a hacer el práctico de pasivos. Voy a proyectar la solución. Ahí estamos. Bien. ¿Pasivos lo vieron en teoría? ¿Pudieron ver la clase, leer algo? No, en teoría no lo dimos. Va, Bien, yo tengo la teoría con Marcelo y no bien, la bueno, fui a bueno. ver. Bueno, vamos a ir repasando entonces la práctica. ¿Los pasivos qué son para la empresa? Las deudas y obligaciones, ¿no? Dentro de estas deudas y obligaciones podemos tener obligaciones impositivas, ¿sí? Que son estas dos primeras que vamos a ver, que son sociales e impositivas, ¿bien? Están relacionados con el fisco en nuestro país. Eh, También tenemos obligaciones ciertas de monto estimado, que es el caso que siempre estábamos analizando más que nada con los profesionales, con los abogados, con contadores, y también tenemos ciertas previsiones. ¿Bien? ¿Tienen el práctico a mano para ir leyéndolo? Si no, yo voy leyendo y lo vamos haciendo. Bien, vamos con el caso 1, que son las obligaciones sociales. Cuando una empresa o una persona tiene un empleado o empleados, lo que tiene que hacer es cumplir con estas obligaciones. ¿En qué consisten estas obligaciones? En dos cuestiones importantes. La primera es que, por tener al empleado, el empleador debe realizar un aporte al fisco. Bien, un determinado porcentaje, ¿sí?, se hace de aporte. Y por otro lado, también es responsabilidad del empleador retenerle al empleado un porcentaje. Por ejemplo, si un empleado tiene un sueldo de 100 pesos, ¿sí?, el empleador no le va a pagar 100 pesos, le va a pagar 83. Perdón, 10 pesos, 8,3, ¿sí? No va a cobrar los 100 completos. ¿Por qué? Porque el empleado también tiene la obligación de realizar ese aporte. Lo que hace AFIP es establecer, ¿sí?, que el empleador es el responsable de hacer la retención y de ingresarlo en AFIP. El empleador no se queda con este dinero que es del empleado, sino que lo ingresa en AFIP. Esa es su responsabilidad, ¿bien? En el caso 1 vamos a analizar esta cuestión. El 30 de junio del 2018 se devengan los sueldos de ambos sectores de la empresa, correspondientes al mes de junio de 2018 según el siguiente detalle. ¿Se acuerdan que cuando devengamos no quiere decir que estamos pagando, ¿sí? Solo estamos reconociendo el resultado. Entonces nosotros el 30 de junio vamos a reconocer el resultado, ¿sí?, de este sueldo. Nos hace ciertas aclaraciones. Nos dice que tenemos el sueldo bruto, ¿sí?, del área de comercialización, del área de administración, el sueldo anual complementario primera cuota de comercialización y de administración, y el anticipo de sueldos. Bien, el sueldo anual complementario, ¿alguien lo conoce? El famoso aguinaldo o SAC, ¿lo escucharon? Sí. Bien. Bueno, este sueldo anual complementario es un beneficio que tienen los empleados y de cobrar un sueldo más por año. ¿Sí? Imagínense, nosotros trabajamos durante un año, ¿cuánto cobramos? 12 sueldos, tenemos 12 meses para trabajar. Bueno, un beneficio que tienen los empleados es un derecho, es cobrar un sueldo más. Entonces, durante el año, en lugar de trabajar, de cobrar 12 sueldos, se van a cobrar 13. ¿Cómo se cobra ese sueldo número 13? En dos partes. Bien. La primera parte se cobra en junio y la segunda parte se cobra en diciembre. ¿Sí? Bien. Y otra aclaración que nos hace el práctico es que las remuneraciones y el sueldo anual complementario están sujetos a las retenciones del 17% y al 23% de aportes patronales. Bien, estos porcentajes son los que corresponden realizar, ¿sí? El 17% es el que hace el empleado, el 23% es el que hace el empleador.
de esto que yo les comentaba que tienen la obligación de ingresarlo, ¿sí?, en AFIP. Las retenciones incluyen el aporte a la obra social, bien, para tener acceso a la obra social, y el aporte a la jubilación, bien. Vamos a llevar esto a la práctica. Entonces, nosotros lo primero que vamos a analizar es, bueno, ¿qué sueldos tenemos? Tenemos, entonces, el sueldo bruto de comercialización y de administración. Esos 4.320.000 y 3.710.000. Si nosotros decimos que tenemos que reconocer el resultado, vamos a reconocerlo como un resultado negativo, ¿bien? Y para nosotros representa también una deuda porque todavía no lo abonamos. Entonces, yo voy a tener el sueldo de comercialización y el sueldo de administración, fíjense que está acá, bien, como resultado negativo. Por otro lado, yo les dije que reconocemos el resultado y también reconocemos la deuda, pero nosotros, ¿debemos esa totalidad o a eso hay que hacerle un descuento? ¿Qué piensan? Le descontás los porcentajes de los aportes, ¿o no? Claro. Entonces, vamos a hacer las cuentas acá al costado. Nosotros tenemos, por un lado, a ver, quiero ver por qué está otro valor. Ah, por el SAC, calcula todo junto, bien. Después, por otro lado, vamos a reconocer también el SAC. Se los marco acá, para hacer las cuentas todo junto. El SAC también lo reconozco, es lo mismo que el sueldo, ¿sí? Solamente que uso una cuenta diferente para que me quede discriminado que es SAC. Pero es la misma relación, yo reconozco el resultado porque lo tengo que abonar, ¿sí? Es un gasto para la empresa. Y también voy a reconocer la deuda. Vamos a calcular entonces las retenciones y los aportes. ¿Por qué los hago por separado? Porque son diferentes, ¿sí? En comercialización vamos a tener la suma, fíjense, de el sueldo de comercialización más el SAC. ¿Bien? Y en administración, acá voy a tener la suma de el sueldo de administración más este SAC. ¿Sí? Acá no está bien esto. Sí, administración y administración. Está bien. Perfecto. Bueno. 5 millones. Bien. Vamos a aplicar el porcentaje de las retenciones. ¿Sí? ¿Qué son las retenciones? Las que les hacíamos al empleado. Bien. Esto que yo le retengo a mi empleado, ¿sí?, lo tengo que registrar como una deuda. Bien. ¿A quién se lo debo? Al fisco, ¿sí? Acá lo voy a registrar aparte de lo que yo tengo que abonar. Entonces tengo las retenciones al área de comercialización, las retenciones al área de administración, a depositar. O también pueden usar a pagar. ¿Bien? Entonces trasladamos estos dos valores. ¿Y esto que queda qué es? Si se lo ponen a pensar. Lo que realmente hay que repartir entre los empleados. Claro, lo que realmente le tengo que abonar. ¿Bien? Entonces, este valor, ¿qué va a ser? Los sueldos de comercialización y los sueldos de administración a pagar. Pero antes de registrarlo acá, ¿qué tengo que tener en cuenta que nos daba el enunciado? El tercer ítem que estaba ahí. ¿Hicieron retiros antes los empleados? Tenemos los anticipos, ¿bien? Entonces, yo a este valor le voy a restar los anticipos para poder trasladarlo a lo que efectivamente le tengo que entregar o transferir en su cuenta. ¿Bien? Los anticipos, ¿sí? Para mí, ¿qué son? En su momento, cuando yo los registré, representan un activo. Ahora, cuando estoy efectivamente abonando los sueldos, los voy a dar de baja. Es un activo que estoy perdiendo. Entonces, acá voy a dar de baja el anticipo de sueldo de comercialización y el anticipo de sueldo de administración.
Y acá, para calcular comercialización, lo que voy a hacer es, al neto que tengo que pagar, ya le desconté las retenciones, le voy a descontar los anticipos. Lo mismo con administración. Al neto que yo tenía, que son los 4.618.950, le voy a descontar el anticipo de sueldo de administración. Bien. De esa manera, ya tengo lo que les tengo que pagar efectivamente. Bueno, ¿qué me quedó pendiente? Tenemos, por un lado, las cargas sociales de comercialización y las cargas sociales de administración, ¿sí? Que para mí representan un resultado, porque las retenciones, que eran las del 17%, es dinero que yo le retuve o le saqué o le desconté a mi empleado, no es mío. Si bien lo tengo en mi poder, no es mío. Yo la única responsabilidad que tengo es tomar el dinero del empleado y transferirlo, ¿sí?, a AFIP, al fisco. En cambio, la parte de los aportes sí es mi responsabilidad y sí es dinero mío. Yo tengo que pagar el sueldo del empleado más este impuesto, ¿sí?, estos aportes. Entonces, voy a tener las cargas sociales de administración y las cargas sociales de comercialización como un resultado negativo. Y acá lo voy a registrar como una deuda porque tengo que abonarla cuando corresponda. ¿Bien? ¿Tienen dudas sobre esta parte o algo que los confunda? ¿No? Bien, bueno, yo avanzo. Cualquier cosa me van diciendo. Punto 2. El 5 de julio se abonan los sueldos y el SAC mediante la transferencia de fondos desde la cuenta corriente que la empresa posee en el Banco Nación a las respectivas cuentas sueldos abiertas a tal fin para cada empleado. Bien, entonces, nos está diciendo que efectivamente abonamos el sueldo. ¿Nosotros qué teníamos pendiente para abonar? Esto de acá, lo de color amarillo, los 5.098.120 y los 4.571.950. Entonces, este pasivo que tenía acá, lo voy a dar de baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo estoy abonando. No tengo más esa deuda. Y por otro lado, voy a registrar una disminución en el saldo de Banco Nación. Bien, porque les hice una transferencia bancaria a las cuentas sueldo de los empleados. ¿Sí? El punto 3, el 8 de julio, se abonan las retenciones al personal y las contribuciones patronales con un cheque del Banco Nación por el total del importe. Bien, entonces, vamos a abonar lo que le debemos al fisco. ¿Qué vamos a dar de baja? Primero, esto, las cargas sociales de comercialización a pagar, ¿sí? Lo pinto del mismo color para que les quede relacionado. Creo que es el mismo, a ver. Bien, ¿qué más? La parte de las retenciones que le hicimos a los empleados, ¿no? Ahí está. Y damos de baja a Banco Nación porque lo abonamos con un cheque. Bien, esta parte es más simple. Lo más complejo es esto. Si ustedes lo que tienen que siempre razonar es, bueno, tengo el sueldo. Al sueldo voy a descontar estas retenciones. Bien. Pero esas retenciones no son para mí, yo se las debo al fisco. Entonces, al empleado le pago su sueldo menos las retenciones y el resto lo aporto a AFIP. Y desde el lado del empleador, yo tengo que calcular el aporte, ¿bien? E ingresarlo al fisco. ¿Sí? ¿Tienen dudas de este punto? El SAC, ¿sí?, como les aparece acá, solo va a estar en junio y en diciembre. Si a ustedes, por ejemplo, les toca un caso en el que, no sé, mayo, ¿sí?, no va a estar el SAC. Solo van a tener sueldos, ¿sí?, y nada más. ¿Bien?
Vamos con el caso 2. Obligaciones impositivas. Esta obligación impositiva en particular habla del impuesto a las ganancias, ¿sí? Las obligaciones impositivas que tienen las empresas o las personas son muchísimas, pero en este caso puntual vamos a hablar del impuesto a las ganancias, ¿sí? Tenemos que registrar en el libro diario de la empresa Los Trigales lo que estime conveniente. Al 31 de diciembre, la empresa posee los siguientes saldos vinculados al impuesto a las ganancias. Anticipos de impuesto a las ganancias, retenciones de impuesto a las ganancias. La utilidad contable a esa fecha asciende a 23.008.572, siendo el 35% la alícuota del impuesto. Bien. El impuesto a las ganancias, como su nombre lo indica, ¿sí? Es un porcentaje que se aplica sobre la ganancia o la utilidad contable de la empresa. Bien. En este caso ya nos las hace fácil porque no tenemos que hacer cálculos, ya nos da esa utilidad contable. La utilidad contable es la ganancia que obtuvo la empresa, ¿bien? Entonces, la empresa ganó estos 23 millones. ¿Sí? Nosotros, para calcular cuánto impuesto a las ganancias tenemos que pagar, tenemos que aplicar ese 35%, ¿bien? Y eso nos va a dar un resultado a pagar. Pero el caso nos informa que también tenemos anticipos y retenciones. Para que ustedes sepan, los anticipos, ¿sí? Son aportes, ¿sí? O pagos que las empresas van haciendo para el impuesto futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar el año que viene, en junio, impuesto a las ganancias. Entonces, vamos a hacer 5 anticipos, 5 cuotas serían en los meses anteriores, ¿bien? Estamos pagando por anticipado el impuesto, ¿bien? Cuando llega la hora de pagar, si nos dio 100 pesos a pagar y nosotros anticipamos 20, bueno, tengo que pagar 100, descuento 20 pesos, ¿sí? Me quedan 80. Ese anticipo nosotros lo abonamos. Por otro lado, tenemos las retenciones. El Estado designa a ciertas empresas como agentes de retención. ¿Qué hacen? Cuando yo tengo que cobrar algo, ¿bien? Me tienen que abonar algo, en lugar de pagarme el monto total, me van a pagar ese monto menos un valor. Ese valor, el agente de retención lo tiene que ingresar en AFIP a favor mío. Entonces, yo le realicé la empresa realizó un trabajo a otra empresa, ¿sí? Por ejemplo, de pintura. Despintó todo el edificio. Les cobra, no sé, 2 millones de pesos. Entonces, esa empresa, en lugar de pagarme 2 millones de pesos, me paga 1.900.000 pesos. Los otros 100 los ingresa en AFIP. Y cuando yo tengo que pagar impuesto a las ganancias al otro año, esos 100 me los descuento. Bien. Eso es anticipar el impuesto. Se pagan por adelantado, para que lo entiendan. Vamos a ver el práctico. Para calcular, como les dije, vamos a tomar la utilidad contable, vamos a aplicar el 35% y eso me va a dar el valor del impuesto a pagar. Este impuesto a las ganancias lo voy a reconocer como un resultado negativo. Y por otro lado, tengo que dar de baja, ¿sí?, los anticipos y las retenciones que yo tengo. Para mí representan un activo, ¿bien? ¿Por qué? Porque es dinero, ¿sí?, a favor mío que está ingresado en el fisco, pero es a favor mío, es mi activo, ¿bien? Y ahora lo voy a usar para pagar este impuesto. ¿Cómo lo voy a registrar? Anticipo de ganancias, doy de baja el valor total. Retenciones de ganancias, doy de baja el valor que tengo. Y en ganancias a pagar, yo voy a poner el valor que me queda pendiente. Fíjense, nosotros tenemos este impuesto a pagar. Habíamos anticipado esto. Teníamos retenciones por este valor. Entonces yo tengo el impuesto menos las retenciones. No, perdón, menos el anticipo, menos las retenciones, me da 620.000 pesos a pagar. Eso lo voy a registrar como un pasivo. Ganancias a pagar, 620.000 pesos. ¿Se entienden? Yo los siento muy callados. No me están preguntando nada.
Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, cualquier cosa, como siempre, me dicen. Bien. Seguimos. Caso 3. Obligaciones ciertas de monto estimado. Tenemos que registrar en el libro diario lo que estime conveniente, teniendo en cuenta que la empresa Pinar cierra el ejercicio contable el 31 de diciembre. La empresa estima que se abonarán 28.000 pesos en conceptos de honorarios a su asesor letrado, su abogado, por su actuación en litigios con clientes durante el mes de diciembre de 2018. Además, a la fecha de cierre aún no se ha recibido la correspondiente factura de servicios eléctricos, pero se estima, comparando con el periodo anterior, un consumo aproximado de 643.000 pesos. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos una estimación, ¿sí?, de que los honorarios del abogado van a ser 28.000 pesos. Y tenemos una estimación de que el gasto de luz va a ser 643.000 pesos. Bien. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en clase? Cuando estábamos en la primera parte, algo vimos. Lo que yo hago cuando tengo una estimación es registrar ese pasivo. Y después, si ese pasivo es mayor o menor, ¿sí?, lo modifico el asiento con otro asiento, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Si estimé de menos, es decir, por ejemplo, en lugar de 643.000 pesos, bueno, son 700.000, hago un asiento por la diferencia. Bien. Y si estimé de más, lo que hago es anular el asiento dándolo vuelta por la diferencia. Bien. Vamos a registrar ahora estos gastos. Yo voy a reconocer el resultado. Tengo honorarios legales, o honorarios de abogado, por 28.000 pesos, a honorarios a pagar. Y después tengo servicios, o le pueden poner gastos de luz, es lo mismo, a servicios o gastos de luz a pagar. Bien. Si, por ejemplo, cuando llega la factura, lo pongo acá, el 5 de enero del 2019, era por más, yo lo que voy a hacer es registrar las diferencias. Acá suponemos una factura de 700, ¿sí? Entonces, solo tengo que hacer esto. Perdón, los 700 menos lo que yo había registrado me da los 57. Y registro lo que me faltó. Bien. Vamos a suponer que pasa al revés, ¿sí? Con el del abogado. El 10 de enero me avisan que en realidad, supongo que los honorarios son de 25.000 pesos. ¿Qué pasó? Yo estimé 3.000 pesos de más. Entonces lo que voy a hacer es darlo vuelta al asiento. Doy de baja honorarios a pagar, doy de baja honorarios legales, ¿sí? Va de este lado. Y acá le pongo la diferencia. Entonces, en el mayor se compensan. Yo tenía 28, fíjense, en honorarios a pagar, que era el pasivo, disminuyo 3.000, debo 25. ¿Bien? Perfecto. Vamos con el último punto. Acá estamos. Previsiones. Bien, durante el ejercicio 2018, a la empresa le han iniciado acciones legales por no cumplir con un contrato de servicios. En caso de prosperar las mismas, se deberán abonar 1.320.000 pesos. Bien, es decir, la empresa no cumplió con un contrato de servicios, entonces le hicieron un juicio y le iniciaron acciones legales.
Lo más probable es que ese juicio o esas acciones legales se pierdan, entonces tengamos que abonar 1.320.000 pesos. ¿Cómo registramos esto? Vamos a reconocer el resultado, porque nosotros estamos haciendo una previsión. Bien. Yo voy a tener un gasto por juicio y voy a utilizar la cuenta previsión para juicios. Bien. Por el valor ese. Seguimos. La empresa tiene una planta permanente de 100 empleados. No habiendo perspectivas de mejorar económicamente a corto plazo, el directorio ha manifestado la necesidad de reducir la cantidad de personal en un 10%. Esto implicaría abonar 5.810.000 en concepto de indemnizaciones durante el año 2019. Ustedes seguramente sepan que cuando una persona, ¿sí?, la despiden de su empleo o de su trabajo, sin justa causa, digamos, tienen que indemnizarla. Bien, este cálculo, esta estimación, es lo que la empresa le tiene que pagar a estas personas, ¿sí?, que está despidiendo. Entonces, ¿cómo voy a registrar esto yo? ¿Cómo? Una indemnización, bien, que es un resultado negativo, y una previsión para indemnización, ¿sí?, por el valor que me da el enunciado. Y por último, el 3 de marzo, se despidieron 10 empleados y se abonaron 7.911.000 en efectivo en concepto de indemnizaciones. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Efectivamente tuvieron que despedir a estas personas, ¿sí? Pero la previsión no alcanzó. Entonces, lo que yo voy a hacer es registrar la previsión para la indemnización por 5.810.000, la damos de baja. ¿Bien? Después tenemos un resultado, voy a reconocer, con la, digamos, con la cuenta de indemnizaciones, ¿sí?, por la diferencia que me falta para llegar a esos 7 millones que se abonaron. Y por otro lado, voy a generar el pasivo, que son estas indemnizaciones a pagar, por 7.911.000. ¿Bien? Bueno, ahí terminó el práctico, era súper cortito este. Cuéntenme si tienen alguna duda de este práctico, o si quieren que hagamos un rato de consulta, por si tienen dudas para el totalizador. ¿Qué prefieren? ¿O no tienen, no sé, no tienen dudas de esto? ¿No tienen, de práctica no tienen dudas para el totalizador? De mi parte, no. ¿No? Bien. Bueno, esperen que dejo de grabar, porque esto después lo subo.